Bienvenidos a la sesión de electrotutorial de Toledo.es, transistor BJT, un ejercicio de la prueba GATE 2014 y tenemos aquí el transistor, es PNP, normalmente suelen ser NPN, este es globo, sobre todo pues PNP, el emisor, la flecha entra y está polarizado el positivo abajo en el emisor cuando normalmente el positivo está arriba con el colector. Recordamos brevemente un transistor NPN, que sería este, el habitual, y mientras que este es la flecha del emisor entra. Aquí sería positivo, 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 negativo. Es decir, aquí hay más voltaje que aquí hay más que aquí. Aquí la caída de voltaje base emisor es 0,7. Cuando es PNP, penetra la flecha, entonces la corriente tiene que venir por aquí, de positivo a negativo, o sea, este tiene que haber más voltaje aquí, aquí y aquí menos. Aquí la corriente la voy a dibujar, base emisor entra por aquí y permite que haya una gran corriente colector emisor. En el PNP la corriente entra en lugar de base emisor, es emisor base, entra por aquí y si hay corriente con la caída de voltaje, que sigue siendo también 0,7 en el sentido contrario, 0,7, entonces puede haber una gran corriente. Esta corriente es de colector a emisor y esta corriente cambio es de emisor a colector, que es donde está la fuente de voltaje, sale la corriente en sentido direccional en este sentido. Por esto aquí VB, voltaje base emisor, está en valor absoluto, quiere decir 0,7 voltios, sea positivo o negativo, según sea PNP o NPN. La cuestión es que siempre va en el sentido de la flecha. Podemos poner aquí que aquí hay una caída de voltaje de 0,7 voltios. Aquí cae así y aquí cae así. Aquí tenemos entonces, me pregunta, beta es 50 de este transistor, un transistor BJT, la intensidad de base, que es la que entra. Esto sería el transistor, intensidad de base. Y luego tenemos, bueno, aquí es al revés, es de NP. Tenemos que la intensidad de base, que es esta, que aquí en este caso sale, en aquí entra y aquí IC y esto es IE, la intensidad que pasa por el emisor. Entonces aquí tenemos que las dos que entran, I sub B más I sub C igual a la que sale I sub E. Cuando I sub B es muy pequeña, podemos considerar que I sub C es aproximadamente igual a I sub E. Suele ser del orden 50-100 veces más pequeña. En este caso es 50 veces más pequeña. Y aquí en cambio es al revés. Aquí llega I sub E, esto es I sub B y la que sigue es I sub C. Por lo tanto es al revés. La que entra I sub E es igual a las dos que salen. I sub B más I sub C. En los dos casos beta es I sub B, la corriente pequeña de base, por beta igual a intensidad de colector. Y aquí lo mismo, intensidad de base es igual a la intensidad de base, que es la pequeña, por beta, que es un factor grande, 50-100, igual a la intensidad de colector. De tal manera que aquí tenemos que intensidad beta es 50, 50 veces I sub E igual a I sub C. Por lo tanto, aquí tengo que llega una corriente, aquí sale I sub B, I sub C sale que es 50 veces I sub B, hemos dicho aquí. Por lo tanto, la corriente emisor, si salen 50 por aquí y una por aquí, 51 I sub B es la corriente de emisor. Entran 51 veces I sub B, se va una por aquí y 50 por aquí. Bueno, entonces, hecha esta introducción general de repaso, tenemos aquí referencia 0 voltios, aquí tengo referencia 0 voltios, aquí tengo referencia 0 voltios. Voy a borrar esto de aquí y dejamos el transistor PNP, que es el que tenemos, que es este de aquí. Comprobamos que está bien polarizado, mayor voltaje. Entonces aquí menos o más esto sube 10 voltios. Aquí 0, menos más sube 10 voltios. Quiere decir que aquí tengo 10 voltios. Aquí, ¿qué voltaje tengo? Pues dice que cae 0,7. Si esto está en marcha, el transistor está en on, es porque viene una corriente que viene por aquí. Tiene que haber más voltaje. Aquí cae 0,7. Si aquí tengo 10 y cae en 0,7,
aquí me quedarán 9,3 voltios. Si hay esta corriente emisor-base, intensidad emisor-base, esta naranja es intensidad emisor-base, habrá una gran corriente, intensidad emisor-colector. Entonces pasará corriente por aquí y llegará hasta el 0. Aquí 10 voltios y va hacia abajo de más voltaje de 10 a 0. Y aquí habrá un voltaje. Nos está diciendo que el voltaje base emisor es 0,7 voltios y que beta es 50. Podemos entonces calcular aquí cuánto vale I sub B. Corriente I sub B, que es esta de aquí. El corriente esta I sub B es la que pasa por la resistencia esta de la base. Voltaje inicial 9,3 menos voltaje final 0 entre 530. La intensidad es caída de voltaje entre la resistencia. 9,3 entre 530. Y esto me da 17 microamperios. Esto está en K y me salen 17 microamperios. Ya tengo I sub B. Y ahora sé que I sub C es beta I sub B. Beta es 50 por 17. 50 por 17 y sub C me sale 0,87 miliamperios. Estos son micro, estos son miliamperios. Y sub C igual a 0,87 miliamperios. Que es esta de aquí, la que quería yo. ¿Y cuál será el voltaje? Pues bueno, aquí tengo 0 voltios, aquí tendré 0 voltios. Esto es un cable unido a tierra, aquí tengo 0 voltios. Aquí hay una caída de voltaje. Si sé la caída de voltaje aquí, sabré el voltaje en V0. Voy a borrar la intensidad esta roja, que es la que pasa por aquí, la de colector, pero sé, pasa una intensidad. Ahora sé que vale 0,87, pues dibujo 0,87. Aquí va, y en este sentido, 0,87 miliamperios. Caída de voltaje, I por R. Caída de voltaje aquí en este sentido, la intensidad va de más a menos, 0,87 por 4. Multiplico 0,87 por 4, 87 por 4 y me da 3,48. Vamos a poner 3,5 voltios. 3,5 voltios. Pues 3,5 voltios, si aquí hay 0 y caen 3,5 voltios, quiere decir que aquí V0 es 3,5 voltios. Podemos poner aquí V0 igual a 3,5 voltios. Y con esto ya tenemos ya resuelto este ejercicio en el que nos pedía el voltaje aquí. Sobre todo la complejidad a veces es utilizar el transistor PNP en lugar de NPN, que nos tenemos que modificar todas las polaridades.